I want to have you think about this question with me. Yo quiero invitarte a considerar esta pregunta juntamente conmigo. Why do Christians ever suffer? ¿Por qué sufren los cristianos? What in the world is God doing in our suffering? ¿Qué está haciendo Dios en medio de nuestro sufrimiento? What is His plan? ¿Cuál es su plan? What is His purpose? ¿Cuál es su propósito? Why would He choose for us to go through the things that we go through? ¿Por qué escoge Él que nosotros pasemos por las cosas que pasamos? I don't know if I've talked about this before here, Yo no sé si he hablado de esto en este contexto aquí anteriormente, but my dear father was a very hardworking man. pero mi amado padre era un hombre, un trabajador arduo. He really believed in the dignity of work. Él creía que el trabajo dignificaba al hombre. He was the first one up in the morning, Era el primero en despertarse en las mañanas last one to go to bed at night. y el último en acostarse en las noches. He worked outside of the home, but he had two businesses inside of the home. Él trabajaba fuera del hogar, pero también tenía dos negocios que funcionaban dentro del hogar. When he was working at home, he wanted everybody else to work as well. Cuando él trabajaba en la casa, él quería que todos en la casa trabajaran también. I loved that growing up. Yo amaba eso mientras fui creciendo. That's a lie. Eso es una mentira. And the one thing my dad set his heart on was that for all of his work, he'd never been able to buy a brand new car. Y una de las cosas que pesaba en el corazón de mi papá era que a pesar de todo su trabajo, nunca había podido comprar un auto nuevo. And he so much longed to buy a new car. Y él anhelaba poder comprar un carro nuevecito. And finally he was able to buy a 1959 Plymouth Belvedere. Y finalmente pudo comprar un Plymouth Belvedere del año 1959. Now, the fact that I'm talking about 1959 ages me. El hecho que estoy hablando de 1959 me envejece a mí. I felt tired when I mentioned it. Yo me sentí cansado solo al decir el año. But you have to hear me describe this car. Pero yo quiero que tú me escuches describir este auto. It was in the days when American automobiles had these big fins in the back. Eran los días en que los automóviles americanos tenían en la parte trasera estas colas altas, ¿verdad? Like the tail of an airplane. Parecía la cola de un avión. I don't know why these things weren't meant to fly, Yo no sé por qué, porque estos aparatos no eran diseñados para volar, but that's how they were designed. pero así lo diseñaban. And the car that my dad bought was peach color. Y el carro que compró mi papá era de color melocotón. And it had a white cream part going down the side. Y tenía en el lateral una parte que era como blanco crema, ¿verdad? And big white walls on the tires. Y las llantas, las gomas, tenían esas rayas blancas, ¿verdad? This thing looked like a bad mobile dessert. Esta cosa parecía un postre móvil, ¿eh? But he was so proud of this car. Pero él estaba tan orgulloso de su carro nuevo. The inside was white, and it had those kind of fake leather seats. They were called Naugahyde. I don't know if you know how to. El interior del vehículo era blanco y tenía esa piel sintética que en aquel tiempo se llamaba Naugahyde. It was plastic. Y era plástico en esencia. Over 70 degrees, you would stick to the seat. Cuando la temperatura se vivía de los 70 grados Fahrenheit, uno se pegaba literalmente al asiento. You'd say, "Dear, I want to get out of the car, but I Tú can't." dices, bueno, quiero salir del carro, pero no puedo. He was so proud of that car. Él estaba tan orgulloso de ese vehículo. I can remember that Friday evening when he wheeled it into the driveway. Yo recuerdo todavía el viernes en la noche cuando él lo trajo y lo estacionó en nuestra marquesina. And he called the whole family out. Y llamó a toda la familia que vinieran a verlo. I was a little guy. Yo era un chiquito. And he had us
rubber hands on the fins Y él había en la parte de la cola unas manos engomadas. to sit behind that great big steering wheel. Y me senté detrás de aquel guía grande, ¿verdad? It was a push button automatic. Era un automático, pero había que empujar un botón, presionar un botón. What a dangerous thing. Una cosa peligrosa, ¿verdad? Push a button and you go. Tú le dabas un botón y ahí arrancaba el vehículo. Well, the next day he thought, I've got a new car. Al día siguiente él pensó, bueno, tengo un carro nuevo, I ought to join the American Automobile Association. yo debo unirme a la Asociación Norteamericana de Automóviles. It just seemed like the right thing to do. Parecía la cosa correcta que se hace. So Saturday he loaded my brother Mark in the car, and I in the car, El sábado nos montamos yo, mi hermano Mark, and drove us downtown, y nos condujo hacia la parte céntrica de la ciudad. wheeled that big mobile dessert into the parking lot, Aquel postre lo condujo, ¿verdad?, hasta el estacionamiento. probably going faster than he should, Probablemente iba más rápido de lo debido. was blinded by the sun, El sol en un momento lo ciega and crashed it on a post in the middle of the parking lot. y choca contra un poste en el medio del parqueo, en medio del estacionamiento. It was now a smoking dessert. Ahora era un postre que humeaba. And he mumbled as he got out of his now destroyed dream, Y decía bajo su aliento mientras se desmontaba de su sueño ahora destruido, I probably should join the American Automobile Association anyway. como sea, a lo mejor no me debía ver o me debo unir a la Asociación Norteamericana de Automóviles como sea. And got to the front door only to realize that it was closed on Saturdays. Y llegó a la puerta para entrar solo para darse cuenta que estaban cerrados los sábados. I can remember my poor father standing in front of the car, Mark and I, little guys, not knowing what in the world was going on now. Yo recuerdo ver a mi papá parado frente al vehículo, Marcos y yo siendo chiquitos, no sabíamos lo que estaba pasando. He clenched his fist Cerró sus manos, hizo dos puños and he said, "What in the world is going y on?" él dijo, ¿y qué en este mundo está pasando? It's actually a very good question. Y realmente es una tremenda pregunta. It's actually a deeply theological question. Es una pregunta profundamente teológica. It's actually a question that every human being will ask at some time and answer in some way. Es una pregunta que todo ser humano va a hacer en algún momento y responder de alguna forma. And the answer you give to the what in the world is going on question is very, very important to the way then you live your life. Y la respuesta que tú des a la pregunta de qué en el mundo está ocurriendo es de gran importancia a la manera en que tú vivas tu vida. And surely one of the places where you will ask that question more deeply is in moments of suffering. Y ciertamente uno de los momentos, de los lugares en que esa pregunta se hace con mayor profundidad son en los momentos de sufrimiento. As suffering confuses your mind, Mientras el sufrimiento va confundiendo nuestras mentes, as suffering confronts your assumptions, mientras el sufrimiento confronta lo que pensábamos que sabíamos, as suffering yanks you out of your comfort, mientras el sufrimiento te saca de tu zona de comodidad, you will ask, tú vas a preguntar, what in the world is going ¿y on? qué en el mundo es qué es lo que está pasando? Or maybe O posiblemente what you're really asking is this: lo que realmente estés preguntando es esto. what in the world is God doing? ¿Qué está haciendo Dios? Maybe the question of questions for us this weekend that needs to be answered specifically and concretely is this: Posiblemente la pregunta de todo este fin de semana que necesita ser respondida de manera concreta, de manera específica, es esta. does God have a purpose for our suffering? ¿Tiene Dios un propósito en nuestro sufrimiento? Or is suffering just irrational? ¿O el sufrimiento es meramente algo irracional? Is suffering just impersonal? El sufrimiento es impersonal. You're going to get yours at some point. Te va a tocar a ti en algún momento, But it doesn't really make any sense. pero realmente no hace ningún sentido. Or does the Bible preach to us
O, a no- theology of purpose in suffering. o nos enseña la Biblia una teología de propósitos en medio del sufrimiento. Now, if you've heard me speak, you know this is a theme for me. Si me has oído hablar antes, sabes que esto es un tema recurrente mío. You are always preaching to yourself some kind of theology. Tú siempre estás predicándote a ti mismo algún tipo de teología. There is no theologian you listen to more than you. No hay un teólogo que tú escuches más que a ti mismo. You're always in a constant conversation with yourself about life. Continuamente estás en una conversación contigo mismo sobre la vida. And so the theological answers you give to the question of what is God doing in suffering are terribly important. Entonces la respuesta teológica que tú mismo te presenta a la pregunta que si Dios está haciendo algo en mi sufrimiento tiene una importancia extraordinaria. Because those theological questions will then form your responses to suffering. Porque esas respuestas teológicas van a formar tu respuesta al sufrimiento. So I want to give you 3 direct answers to the question. Entonces yo quiero proveerte 3 respuestas directas a esa pregunta. You do not have to be confused about what God is doing. No tienes que estar confundido en cuanto a qué está haciendo Dios. You do not have to wonder about his purpose. No tienes que estar en preocupación continua sobre su propósito. Because in grace, he has revealed to us his purpose. Porque en gracia Él ha revelado a nuestras vidas sus propósitos. So we would not be haunted by a question that we are unable to answer. Para que no seamos tormentados por una pregunta que no podemos responder. Turn your Bibles to Romans 8. Por favor, busquen en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 8. Read 18 through 30. Desde el versículo 18 al versículo 30, lee así Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en esperanza que se ve. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Here's the first reason. Esta es la primera razón. You will suffer because God has chosen for you to remain in this fallen world. Vas a sufrir porque Dios ha escogido que tú permanezcas en un mundo caído. The language here is very graphic. El lenguaje aquí es muy gráfico. It's not just you that groan. No es solamente tú el que gime. Literally, the whole cosmos, the whole world is groaning, waiting for redemption. Literalmente el universo, todo el mundo gime anhelando su redención. This is a world in pain. Este es un mundo en dolor. This is a world that's dysfunctional. Es un mundo disfuncional. This is a world that's
breaks under the weight of the fall. Es un mundo que se rompe bajo el peso de la caída. Graphic terms here like subjected to futility. Hay términos gráficos aquí que habla de estar sujeto en la This futilidad. world is marked by futility. Este mundo está marcado por ese sentir de desesperación. It's in bondage to decay. Está atado a la decomposición. Sadly, things that live become things that die. De manera penosa, cosas vivas terminan siendo cosas que mueren. It's like it's in the pains of childbirth. Es casi como si fueran dolores de parto. That's a picture of acute pain. Ese es un cuadro de un dolor agudo. Now, all of those are the regular experiences of life in a fallen world. Todo lo que he mencionado son experiencias regulares en un mundo caído. But here's what Romans 8 teaches. Pero esto es lo que Romanos 8 enseña. That those experiences Que esas experiencias are not outside of God's plan. no están fuera del plan de Dios. Those experiences are not an interruption of God's plan. Esas experiencias no son una interrupción al plan de Dios. They're not a contradiction of God's plan. No son una contradicción al plan de Dios. Because the language of this passage is the language of a God who knows what he's doing and is in control. Porque el lenguaje de este pasaje es de un Dios que sabe lo que está ocurriendo y que Él está en control. He is the one who has subjected this world to these things. Él es el que ha sujetado a este mundo, a estas cosas. And the passage says that he's done that in the hope of ultimate freedom and ultimate redemption. Y el pasaje explica que Él ha hecho eso con la esperanza de una libertad final y una redención final. So this travail Entonces, este viaje between the already of my coming to Christ entre el momento en que ya yo he venido a Cristo and the not yet of my going home to be with him. y el aún todavía no he partido para estar en casa con Él, This travail is not a grand divine mistake. esta travesía no es un gran error divino, It's not the result of divine failure. no es el resultado de un fracaso divino, It's not the result of divine forgetfulness. no es el resultado de un olvido en la eternidad. The exact opposite is taught by this passage. Realmente lo opuesto es lo que este pasaje nos enseña. Yes, a groaning world. Sí, hay un mundo que gime. Yes, futility. Sí, hay futilidad, desesperación. Yes, decay. Sí, hay descomposición. Yes, pain. Sí, hay dolor. But all a part of the grand redemptive purpose of a wise and good God. Pero todo parte de un propósito redentivo de un Dios grande y sabio. Through this difficulty, through this travail, he is advancing his plan. A través de esta dificultad, a través de esta travesía, Él está avanzando su plan. His plan marches on. Su plan marcha hacia adelante. And this moment is part of his plan. Y este momento es parte de su plan. In ways maybe we won't fully understand until we're on the other side. En maneras en las cuales a lo mejor no entenderemos plenamente hasta que estemos de aquel lado. This travail is for our good and his glory. Esta travesía, este viaje es para nuestro bien y para su gloria. You don't have to wonder if God's forsaken his throne. No tienes que preocuparte en cuanto a si Dios ha abandonado o no su trono. You don't have to wonder if perhaps the Bible's not true. No tienes que preocuparte en cuanto a si la Biblia es veraz o no. Because part of the mystery of redemption is that God knows this is best for us. Porque parte del misterio de la redención es que Dios sabe lo que nos conviene. Some of you are tempted to cry out, where is God's best? Algunos de ustedes están siendo tentados para clamar y proclamar la pregunta de ¿a dónde está lo mejor de Dios? Fasten your seatbelts. Abróchense los cinturones. You're getting it. Estás recibiendo lo mejor de Dios. This is not his second best. Esto no es lo segundo mejor que You're Dios not tenía his para ti. forgotten child. Tú no eres su hijo olvidado.
those heartbreaking things, aquellas cosas que han roto corazones, those things we would never want to cheapen the drama and the pain of those. aquellas cosas y que no queremos abaratar el efecto ni el drama que eso crea en nuestras vidas. They do hurt. Duelen, They are painful. son dolorosos. Death is hard. La muerte es difícil. Futility is frustrating. La desesperación nos frustra. Pain is, yes, painful. El dolor sí duele. This passage is not mocking those things. Este pasaje no hace burla de esas cosas. It's not making nothing of those No things. está minimizando esas cosas. It's embracing the reality of those things. Está abrazando la realidad de aquellas But it's cosas. saying, remember, God is in these things. Pero está diciéndote, recuérdate, Dios está en medio de estas That the cosas. mystery of this is this has been written into our story by a God who's the ultimate definition of everything that's good and wise and faithful and true. Que el misterio es que esto ha sido escrito en nuestra historia por un Dios cuya definición es lo máximo de bueno y verdadero y sabio y fiel. Hear what I'm about to say. Escucha lo que te voy a decir. God's aware of your address. Dios sabe tu dirección. He knows exactly where He's put you. Él sabe exactamente a dónde te ha puesto. He knows exactly all the circumstances that are there. Él sabe todas las circunstancias que se encuentran ahí. He's not surprised by one of them. Ni una de ellas lo ha sorprendido a él. He hasn't lost sight of you and thought, where is my child? Él no te ha perdido de vista y ha salido buscando. Ven acá, ¿y a dónde que está mi hijo? Acts 17 says that He determines the exact place where we will live and the exact length of our life. Hechos 17 habla de que Él determina el lugar preciso a donde viviremos y lo largo de nuestros días. And so, yes, you will suffer. Entonces sí, sufrirás. You will suffer first because a wise and good God Sufrirás porque un Dios sabio y bueno knows this is best for you, sabe que esto es lo mejor para ti. for the good of your redemption Para el bien de tu redención and for the sake of His glory. y para la causa de su gloria. Now listen, Ahora escúchame. that does not mean Esto no quiere decir it's wrong to mourn. que es malo estar en luto. It does not mean it's wrong to groan. No quiere decir que es malo el gemir. It does not mean that it's wrong to cry out for help. No dice que es malo pedir ayuda. This is not sugary, happy Christianity. Esto no es un cristianismo azucarado, feliz, feliz. I'm just so happy. Yo estoy tan feliz. I love Jesus. Yo amo a Jesús. That stuff makes me angry Esa cosa me enoja. because that's not what God's called you to. Porque no es a eso que Dios te ha In fact, llamado. I want to point out three things in this passage. De hecho, yo quiero enseñarte tres cosas en este pasaje. We have two more passages to hit, so Y hay pray. dos pasajes adicionales que queremos cubrir. Entonces, ora, por favor. I want to point out three things. Quiero First, señalarte tres cosas. Primero, the Bible says la Biblia dice that as we're in this travail, which is God's purpose, that the Spirit meets us in our weaknesses. que mientras estamos en esta travesía, que es el propósito de Dios, el Espíritu nos encuentra en nuestra How debilidad. sweet is that? Cuán dulce es eso. God doesn't mock your weakness. Dios no se burla de tu debilidad. He doesn't make fun of your pain. Él no toma tu dolor como cosa ligera. He doesn't get angry in the face of your tears. No se enoja con tus lágrimas. In fact, when you're in moments where you're in such deep grief, you can't even say words. The Holy Spirit grabs the words of your heart and He takes your words to the Father, and your request is now there to the one who rules it all. How beautiful is De that? hecho, cuando el dolor es tan profundo que ni siquiera palabras pueden salir de nuestras bocas, el Espíritu es quien toma las palabras de nuestro corazón y la lleva delante del Padre, que sabemos que es bueno y que ha escuchado exactamente lo que queríamos decir.
I can remember my mom, I would hear her. Yo recuerdo a mi mamá, le escuchaba. My brother Mark was far, far away from God. Looked like he was doing everything to destroy his life. Mi hermano Mark estaba lejos, lejos de las cosas de Dios y parecía que hacía de todo para destruir su vida. And her grief was so great, Mom would kneel next to her bed and she'd start to pray for Mark, and the grief would overwhelm her. Y el dolor de mamá era tan grande que se arrodillaba para orar por Marcos junto a la cama y el dolor la sobrevenía, interrumpía su oración. And I can remember her prayers. Y recordaba sus It was oraciones. this, oh God, Mark, oh God, Mark, oh God, Mark. Su oración era esta: oh Dios mío, Mark, oh Dios mío, Mark, oh Dios mío, Mark. She couldn't pray. No podía orar. Words wouldn't come. Palabras no But venían. listen, Pero words escúchame. by the Spirit were carried to the Father. Pero palabras por el Espíritu fueron llevados al Padre. And Mark came back. Y Mark regresó. Second thing, La segunda cosa. Paul wants you to know that in your pain, every adequate provision will be made for you. Pablo quiere que tú sepas que en tu dolor cada provisión adecuada ya ha sido hecha por ti. He says if God gave us his son, if he would sacrifice his son, Pablo está diciendo, si él está dispuesto a sacrificar a su hijo, will he not also with him freely give us all things? no nos dará juntamente con él todas las cosas. That in the middle of this travail, Que en medio de este viaje, de esta travesía, when you feel so weak and poor, cuando te sientes tan débil, tan pobre, you're not left to your resources. no tienes que depender de tus propios recursos. Because the God who went to the extent of giving you his son Porque el Dios que llegó al punto de darte a su hijo has no intention of losing you along the way. no tiene la menor intención de dejar que tú te le extravíes en el camino. He will make every provision that you need. Hará cada provisión que tú necesites. There's a third thing. Y hay una tercera cosa. And this was all written by Paul in the context of suffering. Y todo esto escrito por el apóstol Pablo en el contexto del sufrimiento. The Spirit who greets me in my weakness, El espíritu que me encuentra en mi debilidad. a God who is zealous to provide, Un Dios celoso para proveer. and this reminder Y este recordatorio. that nothing that you will experience Que nada de lo que tú experimentarás between the already and the not yet entre el ya y el todavía no lo he vivido has the power to separate you from God's love. tiene el poder de separarte del amor de Dios. It just won't happen. Simplemente no va a ocurrir. No matter how deep your pain is, No importa cuán profundo sea tu dolor, no matter how confounded your mind no is, importa cuán confundida esté tu mente, no matter how confusing your story sin is, importar lo confuso de tu historia, you can wake up in the morning and say, I'm loved, I'm loved, I'm loved. puedes despertar por la mañana y declarar: soy amado, soy amado, soy amado. I'm loved fully. Soy amado plenamente. I'm loved eternally. Soy amado eternamente. And nothing Y nada, will ever remove the love of my Savior nada from me. jamás removerá el amor de mi Salvador sobre mí. You see, the travail is God's purpose. ¿Ves? La travesía es el propósito de Dios. But he meets you with beautiful grace in the middle of the travail. Pero te encuentra a ti con su hermosa gracia justo en medio de tu travesía. With a tender, compassionate spirit. Con un espíritu tierno y compasivo. With lavish provision. Con una provisión extravagante. And with unstoppable love. Y con un amor que no puede ser detenido. You will suffer. Sufrirás. Because God has chosen this to be your address. Porque Dios ha escogido que esto sea tu dirección. But you will never be left to yourself. Pero nunca estarás solo. There's a second answer to the question. Hay una segunda respuesta a la pregunta. Turn to 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
I love this passage. Let's read it, 3 through 9. Yo amo este pasaje, Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Peter's answer to the question alongside of the answer of Paul La respuesta de Pedro, justo puesto al lado de la respuesta de Pablo a la misma pregunta, is this: es esta. you will suffer for the purpose of your personal transformation. Vas a sufrir por el propósito de tu transformación personal. You will suffer because God is zealously completing his work of grace in you. Sufrirás porque Dios está completando celosamente su obra de gracia en ti. Now, Peter uses this interesting word picture here. Pablo usa este cuadro de palabras de manera interesante. It's the picture of metallurgy. Es el retrato de la metalurgia. When the metallurgist mines a metal, Cuando se trabaja en metalurgia y se saca de mina algún metal, he finds it in an ore state. lo encuentra en un estado bruto. Ore is not very useful and ore is not very attractive El estado bruto ni es atractivo ni es útil de aquel mineral, because ore has imperfections in it. porque contiene en ese estado bruto imperfecciones. And those imperfections rob the ore of its strength and rob the ore of its beauty. Y esas imperfecciones le roban al mineral su hermosura y su fortaleza. So the metallurgist will add white hot heat Entonces, el que trabaja con estos minerales va a sumarle un calor intenso and a chemical agent y un agente químico in order to liquefy that ore para tomar aquel mineral en su estado bruto y hacerlo líquido, so the pure metal can be pulled out para que el metal puro pueda ser extraído and reach its highest state of strength and its highest state of beauty. y llegar a su estado más alto de fortaleza y de hermosura. Now here's what you need to understand. Ahora esto es lo que tienes que entender. When you come to Christ, you're an ore Christian. Cuando tú llegas a Cristo, tú llegas como un cristiano en bruto. You have imperfections in you. Tienes imperfecciones en ti. And those imperfections rob you of your strength Y estas imperfecciones te roban de tus fuerzas and rob you of your beauty. y te roban de tu hermosura. It would make no sense for God to mine you out of the mass of humanity No haría ningún sentido Dios extraerte de la masa de la humanidad and leave you in your ore state. y dejarte en ese estado en bruto. So now listen very carefully. Entonces escucha con mucho cuidado. In the zeal of his redemptive love, En el celo de su amor redentor, God will boil you. Dios va a ponerte a arder. That's not God's hatred. Ese no es el odio de Dios. That's not God's Ese no punishment. es el castigo de Dios. That's God's grace. Esa es la gracia de Dios. Hear this. Escucha esto. God will take you where you haven't wanted to go Dios te llevará donde tú no has querido ir in order to produce in you what you could not achieve on your own. para producir en ti lo que tú no pudiste producir por ti mismo. God will take you Dios te llevará
where you haven't intended to a go, donde no ha sido tu intención ir, to produce in you what you could not achieve on your own. para producir en ti lo que tú no pudiste producir por ti mismo. God will take you Dios te llevará a ti, and you y a and ti, you y a and ti, you y a and ti, you y a ti, where you haven't planned to a go donde tú no has planificado ir, in order to produce in you para producir en ti what you could not achieve on your lo own. que no pudiste lograr por ti mismo. Do you know what the Bible calls that? ¿Sabes cómo la Biblia llama esto? Grace. Gracia. You see, grace is not often a cool drink. ¿Ves? Gracia no siempre es una bebida refrescante. Grace is often not a soft pillow. En momentos la gracia no es una almohada suave. I say this all the time. Yo digo esto continuamente. We better become committed Debemos hacernos comprometernos con to preaching and teaching and encouraging one another with a theology of uncomfortable grace. predicar y enseñar y exhortarnos unos a los otros con una teología de una gracia incómoda. Because between the already and the not yet, Porque entre el ya pasó y el aún todavía no ha pasado, God's grace often comes to us in uncomfortable forms. la gracia de Dios puede llegarnos de formas incómodas. If you're God's child, Si tú eres el Hijo de Dios, if you've been redeemed by His blood, si tú has sido redimido por su sangre, you better not name those difficulties as a sign of His unfaithfulness and inattention. no llames esas incomodidades como señales de su falta de fidelidad o de su falta de atención sobre ti. Those difficulties are actually a sure sign of the zeal of His redemptive love. Esas dificultades son una señal segura del celo de su amor redentor. He loves you. Él te ama. He knows that His work is not done in you. Él sabe que su obra no se ha completado en ti todavía. We're too easily satisfied. Nosotros somos satisfechos con poca cosa. We'd be satisfied with a little bit of theological knowledge. Nosotros estaríamos conformes con un poquito de conocimiento teológico, We'd be satisfied with a little bit of biblical literacy. con un poquito de entendimiento bíblico. We'd be satisfied with a little bit of growth. Estaríamos satisfechos con un poquito de crecimiento. Be thankful. Demos gracias You serve a dissatisfied Redeemer, que servimos a un redentor insatisfecho. and He will not relent. Y Él no va a desistir. He will not stop. Él no va a detenerse. He will not turn from His plan Él no va a girar de su propósito until every microbe of sin hasta que todo germen, todo microbio de pecado is delivered from every cell ha sido liberado de cada célula, of every heart de cada corazón, of every one de of cada His children. uno de sus hijos. Now that's grace. Eso es gracia. You will suffer because for your good and His glory, God has chosen your address to be this fallen world. Vas a sufrir porque para tu bien y su gloria Él ha escogido este mundo caído como tu lugar de residencia. You will suffer for the purpose of divine transformation. Sufrirás por el propósito de la transformación divina. But there's yet a third reason. Y hay una tercera razón. Turn to 2 Corinthians chapter 1. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1. Just read 3 through 7. 2 de Corintios 1, del versículo 3 al versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
You will suffer because God has chosen you to live in this fallen world. Sufrirás porque Dios ha escogido que tu dirección, tu residencia sea este mundo caído. You will suffer for the purposes of your spiritual growth. Sufrirás por el propósito de tu crecimiento espiritual. And you will suffer because God has chosen you to be part of the work of His kingdom. Y sufrirás porque Dios te ha escogido para que sea parte de la obra de su reino. Look how God is identified in this passage. Mira cómo Dios es identificado en este pasaje. The Father of mercies El Padre de misericordias and the God of all comfort. y el Dios de todo consuelo. What a beautiful description of the Lord. Qué descripción hermosa del Señor. All mercy comes from Him. Toda misericordia proviene de Él. All comfort starts with Him. Todo consuelo comienza en He Él. defines what mercy is. Él define lo que es misericordia. He defines what comfort is. Él define lo que es el consuelo. And so look at what it says. Read 4 again. Mira lo que dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. It says, who comforts us in all our affliction, Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. so that ¿Para qué? so that is a purpose statement coming. Eso para qué nos habla de una declaración de propósito que va a seguir. What's the purpose? ¿Cuál es el propósito? So that we may be able to comfort those who are in affliction. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier See, tribulación. God has called you to suffer, ¿Ves? Dios te ha llamado a sufrir so you would run to His arms of comfort, para que tú corras a sus brazos consoladores. so that in that experience your heart is tenderized, Para que en esa experiencia tu corazón sea enternecido. and you become a tool of His comfort Y tú seas entonces un instrumento de su in the consuelo lives of others who are suffering. en la vida de otros que están sufriendo. God means to make His invisible mercy visible through His people who carry His mercy to others. Dios quiere que su misericordia invisible sea visible en su gente que llevan sus misericordias a otros. Now here's what this means. Ahora, esto es lo que quiere decir. You don't own your suffering. Tú no eres dueño de tu sufrimiento. Your suffering doesn't belong to you. Tu sufrimiento no te pertenece. Don't act like your suffering is your possession. No te comportes como si tu sufrimiento es tu posesión. Your Lord owns everything, even your suffering. Tu Señor es dueño de todo, aún de tu sufrimiento. Let go of it, give it back to Him. Suéltalo, devuélveselo a Él. You know what it's like? You know what it's like to be around a person who is holding tightly onto their suffering? ¿Sabes tú cómo es cuando tú estás alrededor de una persona que está con ambas manos aferrado a su sufrimiento? Who has taken suffering as an identity? Que ha tomado el sufrimiento como su identidad. I'm a sufferer. Yo soy un sufridor. A person who is wallowing in their misery, Una persona que literalmente se pasea en su miseria. and you can't tell them a miserable story Y tú no puedes decirle una historia miserable because they'll out misery your misery. porque van a tirarte una miseria más grande a tu historia miserable. You think your suffering is bad? Wait till you hear my Ajá, story. tú piensas que tú estás sufriendo, espera que tú oigas mi historia. I'm the sufferer of sufferers. Yo soy el sufridor de todos los que están sufriendo. Don't dare try to tell your story to me, No te atrevas a contarme tu historia a mí, because I've been places you can't even think about. porque yo he estado en lugares de sufrimiento que tú ni puedes imaginar. That has never helped anyone. Eso jamás ha ayudado a nadie. That's somebody who thinks that suffering belongs to them. Ese que piensa que el sufrimiento le pertenece a él. And suffering doesn't
doesn't fit in God's kingdom. Suffering is about making me the hero of my story. Y que el sufrimiento no cabe en el reino de Dios, que el sufrimiento se trata de hacer de mí el protagonista de la historia. And you know what it's like. Y tú sabes cómo es eso. The more that person tells the story, the more hero they become. Mientras más cuenta esta persona su historia, más héroe lucen ellos. And by the time they're done telling that story, they're second only to the divine. Y al final de su historia, ellos quedan en segundo lugar solo porque Dios está por arriba. Listen, Escúchame, get a grip. agárrate. Your suffering isn't about you. Tu sufrimiento no se trata de ti. And if you make it about you, Y si tú lo haces de ti, you step out of God's wise plan. tú estás saliendo del plan sabio de Dios. Like everything else in your existence. Como todo lo demás en nuestra existencia. Because you've been bought with a price. Porque tú has sido comprado por precio. Your suffering belongs to Him. Tu sufrimiento le pertenece a Él. I would plead with you, give your suffering back to Him. Te rogaría a ti que devuelvas tu sufrimiento a Él. Surrender your suffering to His purpose. Rinde tu sufrimiento a sus propósitos. Ask the question, Haz la pregunta, what is it that God wants to do through me because He's led me through this? ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo que me ha permitido atravesar esto? How has this suffering qualified me to be a better tool of His comfort? ¿Cómo me ha calificado este sufrimiento para ser mejor instrumento de su consuelo? How has it enabled me to be a more functional tool of His mercy? ¿Cómo me ha habilitado para ser un instrumento más efectivo de su misericordia? And who near me ¿Y quién alrededor de mí needs that mercy necesita esa misericordia and that comfort? y ese consuelo? You know, ¿Sabes? when you let go of your suffering Cuando tú sueltas tu sufrimiento and you surrender to God's purpose, y te rindes al propósito de Dios and you're not thinking about you all the y time no estás pensando de ti todo el tiempo and rehearsing your pain over and over again to y you, practicas, ejerces tu dolor contigo mismo una y otra vez, your heart begins to lift. tu corazón comienza a ser elevado. Because part of what's happening is you're not just suffering your selfishness in your suffering. Porque parte de lo que está pasando es que no solamente sufrimos nuestro dolor, sufrimos nuestro egoísmo dentro del And dolor. it increases the burden. Y eso incrementa la carga. There's freedom Hay libertad and joy y gozo in becoming en ser a tool of that mercy and that comfort. un instrumento de esa misericordia y de ese consuelo. Luella's mother was such a great example of that. La mamá de Luella era un ejemplo tremendo de esa verdad. Amazing. Asombrosa. What this woman went through in 12 years of travail of cancer Lo que esta mujer pasó en 12 años luchando contra el in cáncer, ways was so sad. en muchas formas era tan penoso. But this wasn't a selfish or bitter woman. Pero esta no era una mujer amargada o egoísta. It was like that suffering propelled her. Es como si ese sufrimiento la impulsaba. And she became an agent of such grace and such Y mercy. ella fue una agente de tanta gracia, de tanta misericordia. And when we were at her funeral, Y cuando estábamos en su funeral, the lives of people that gathered there, the stories that we heard la vida de la gente reunida ahí, las historias que escuchamos about the mercy of this woman de la misericordia de esa mujer who suffered as she was given mercy que sufrió mientras impartía misericordia, was a picture of this passage. era un retrato de este pasaje. Let go of your suffering Suelta tu sufrimiento and give it to Jesus. y dáselo a Jesús. And watch what He will do. Y observa lo que Él hará. Yes, there is purpose in your suffering. Sí, hay propósito en tu sufrimiento. God has chosen this to be your address, Dios ha escogido tu dirección, this fallen world, este mundo caído, for your good and His glory. para tu bien y para su gloria.
God wills for you to go through trial Dios anhela para ti el pasar por pruebas so that His gracious work of transformation will continue. para que su obra de gracia de transformación continúe. God has chosen you to suffer Dios te escogió para sufrir, so that you will know the precious value of His mercy, para que entiendas el valor de su misericordia, so you would treasure His comfort, para que atesores su consuelo and you would want to give that away to others. y tú quieras darle eso a otros. All of the ways of the Lord Todos los caminos del Señor are right and true. son justos y verdaderos. Amen. Amén. Let's pray again. Vamos a orar un momentito. Le pido que se pongan de pie con nosotros, por favor.